Valeria eligió la mesa pegada a la ventana porque le gustaba mirar el paso de la gente en Coyoacán. Era sábado, había músicos en la plaza y olor a pan recién horneado. Pidió un chocolate caliente espeso, con espuma. Abrió su libreta, escribió 2 líneas y se quedó pensando en nada, que a veces es pensar en todo. Emiliano llegó detrás de un grupo de turistas. Traía una chamarra de mezclilla, una sonrisa sin prisa y un libro subrayado. Pidió un café de olla y un tamal de rajas. Cuando buscó asiento, la única silla disponible estaba frente a Valeria. «¿Te molesta si me siento aquí?», preguntó. «Nada», respondió ella, y corrió su libreta para hacer espacio. El mesero dejó el café de Emiliano junto a la jarrita de barro. Él comentó sin presunción: «Huele a infancia». Valeria rió. «A mí me huele a vacaciones con mi abuelo en Hidalgo». La palabra «abuelo» abrió un hilo invisible. Emiliano lo tomó con cuidado. Habló de perros sin raza, de libros de segunda mano en la lagunilla, de arreglar cosas con las manos. No dijo nada extraordinario, pero todo pareció sincero. Cuando el sol pegó oblicuo sobre el vidrio, Valeria se sorprendió confiándole que su abuelo, don Julián, era su única familia cercana y que, desde que enfermó, ella viajaba cada fin de semana al rancho La Brisa para cuidarlo. «Si necesitas ayuda con algo, avísame», dijo Emiliano. «Soy bueno cargando garrafones y cambiando focos». Valeria respondió con un chiste, pero sintió una calma rara. A veces la confianza no llega con fanfarria, llega con la temperatura exacta de una voz. Se vieron otra vez por casualidad, o por destino, según la versión que cada uno prefería, en una venta de libros usados. Emiliano sostuvo una escalera mientras Valeria intentaba alcanzar una edición vieja de Pedro Páramo. Él no se subió, ella tampoco cayó. Rieron como si se conocieran de antes. Luego vinieron detalles que parecían mínimos. Emiliano reparó la cerradura del departamento de Valeria, consiguió a buen precio un mecánico para su coche, la acompañó al IMSS cuando el abuelo tuvo una recaída. Nunca hubo poses ni frases grandilocuentes, solo un «voy contigo» que se volvía realidad. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Valeria una noche, cuando le trajo caldo de pollo. «Porque puedo», dijo él, «y porque contigo todo se siente derecho». Esa palabra, derecho, se le quedó pegada a Valeria como una curita. No hablaban de futuro, ni de etiquetas. Hablaban de tareas, de horarios, de hacer fila en la farmacia. En medio de lo sencillo, la confianza creció. Don Julián pidió verla. «Que venga con el muchacho», dijo por teléfono con voz rasposa. A Valeria le extrañó, pero obedeció. Tomaron carretera a Hidalgo al amanecer, con una hielera de fruta, una cobija y un playlist de boleros. El rancho La Brisa se extendía como una promesa. Nogales altos, un pozo con polea, la casa pintada de cal. El aire olía a tierra mojada. Don Julián recibió a Emiliano con un apretón fuerte. «Así que tú eres el que arregla cosas», dijo el abuelo. «Hago el intento», respondió Emiliano, y fue a revisar la bomba del agua sin que nadie se lo pidiera. En la comida don Julián contó que había conocido a Emiliano días antes en el pueblo, por un asunto de ganado. Valeria miró a Emiliano con cejas arriba. «¿Y esto?». Él sonrió, tímido. «La vida da vueltas chiquitas», dijo. Esa tarde, Emiliano cambió una manguera, soldó una bisagra y corrigió la inclinación de una puerta. No presumió nada. Don Julián lo observó, aprobando con el mentón. Valeria sintió que algo encajaba. Una tormenta reventó sobre el rancho y la luz se fue como si alguien jalara un cable infinito. Emiliano encendió velas y lámparas de petróleo. La lluvia golpeaba el techo de lámina del cobertizo, como una multitud con prisa. «No te asustes», dijo, al ver a Valeria encogerse con un trueno. «No me asusto, me acuerdo», susurró ella, pensando en noches de infancia con su madre y en la ausencia que vino después. Emiliano le tomó la mano sin pedir permiso y sin invadir. La llevó a la cocina, preparó café de olla con canela y piloncillo. Contó historias de su colonia de niño, de cuando aprendió a arreglar radios para ganar unos pesos. Contó una sola vez algo más, que nadie lo esperaba por las noches cuando volvió grande. «Desde hoy sí», dijo Valeria casi sin pensarlo. Él no la besó, la miró con calma y prometió sin palabras no soltarla. La tormenta siguió.
pero ya no metía miedo. La enfermedad apretó. Don Julián, que había sido puro músculo y orden, quedó delgado como su bastón. Valeria organizó turnos con una vecina. Emiliano se metió al ritmo sin caer en heroísmos. Cocinaba caldos, llevaba medicinas, llamaba al licenciado del pueblo, revisaba papeles. «Todo estará en orden», repetía. Valeria lo creyó no por las palabras, sino por la manera en que coordinaba cosas. Etiquetas en frascos, hojas archivadas por fecha, el teléfono del notario pegado en la puerta del refrigerador. Una tarde, don Julián llamó a los dos. «La familia no es la sangre, es quien se queda cuando truena», dijo, con la voz hecha piedra. «Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo limpio». Nadie habló de testamentos en ese instante, pero la palabra se quedó flotando como un olor persistente. Volvieron a la ciudad unos días para trámites y compras. Valeria traía contraseñas del banco, un sobre con papeles, la llave del cajón donde el notario guardaba el testamento. Todo pesaba. «Confía», dijo Emiliano, mirándola fijo en el semáforo de Taxqueña. «Si te cansas, yo tomo el volante». «Confío», respondió ella, y le pasó las llaves del coche, del depa, del rancho. También le dio, sin darse cuenta, una parte de su miedo. Esa noche, mientras él se dormía en el sillón porque dijo que la cama era para ella, Valeria pensó que la vida por fin había bajado la voz. Nadie la había sostenido así. Nadie había sido tan práctico. La palabra «confía» empezó a significar «estamos juntos». Una llamada del notario lo citó en la colonia Roma para la lectura del testamento, porque el estado de don Julián se había agravado y luego, sin aviso, se había ido en paz. «Yo manejo», dijo Emiliano. Valeria apoyó la frente en el vidrio. Miró puestos de flores, el humo de los elotes. Escuchó un bolero en la radio. Pensó en una vida simple, el rancho, un perro, una cocina grande con olor a pan, un camino de tierra que regresa a casa. «Sea lo que sea, lo vemos juntos», prometió Emiliano, y a Valeria le alcanzó. La oficina del notario olía a madera y a papel recién impreso. Había diplomas, un Cristo chiquito y una pluma cara que no escribía. El notario, un hombre de bigote fino, leyó con solemnidad: «Yo, Julián H., en pleno uso de mis facultades, dispongo. Dejo el rancho La Brisa a mi nieta Valeria con la condición expresa de que corte toda relación con el señor Emiliano R». El aire se partió. Valeria sintió hielo en la espalda. Emiliano bajó la mirada. Los primos lejanos, oportunos como las moscas, murmuraron: «Se veía venir, era obvio». El documento parecía señalar a Emiliano como amenaza. «Yo no sabía», dijo él, con un hilo de voz. El notario tosió, guardó la copia en una carpeta verde y añadió: «Hay anexos y resguardos, pero esta es la disposición principal». Emiliano no peleó, solo se hizo a un lado, como quien camina contra un viento frío. A Valeria le dolió más su silencio que la cláusula misma. La noticia corrió por la familia extendida con la velocidad del chisme. Tías que no llamaban desde Navidad, llamaron para aconsejar. Un primo le escribió a Valeria: «Ten cuidado, ese chavo huele a oportunista». Emiliano dejó de visitar el departamento. «Para que no tengas problemas», dijo por mensaje. Valeria no supo qué creer. El documento era claro. Su corazón, no. Intentó ocuparse con tareas: inventario del rancho, citas con el contador, arreglar papeles del agua. Pero la duda se instaló como humedad en esquina, silenciosa y terca. Una madrugada, incapaz de dormir, Valeria abrió el cajón viejo de la mesita de don Julián. Encontró una bolsita de tela con un anillo sencillo, de oro mate, y una nota sin firma. «Cuando todo esté claro, pregunta por la cláusula de resguardo». ¿Resguardo de quién? ¿Del rancho? ¿De ella? La palabra resguardo le zumbó todo el día. Valeria se puso el anillo en la mano izquierda, no como promesa sino como pregunta. Fue al rancho y se dio a buscar respuestas donde don Julián siempre las dejaba, entre papeles, en márgenes, en nombres de proveedores. En el granero, bajo una caja de clavos, halló una fotografía vieja. Su madre, joven riendo al lado del notario, también joven. El borde estaba quemado. Detrás, una frase con tinta corrida: «No confíes en quien cobra 2 veces». Volvió a la casa, revivió el teléfono del notario y lo llamó.
Él contestó con cortesía mecánica. «Necesito ver todo el expediente del testamento», pidió ella. «Copias, anexos, lo que sea resguardo». «Por supuesto», dijo él. «Pase cuando guste». La facilidad la inquietó. Antes de colgar, Valeria miró el anillo. Pensó que tal vez servía para algo más que adornar, para recordar que no estaba sola en el rompecabezas. De vuelta en la ciudad, Valeria llegó sin avisar a la notaría. El asistente intentó entretenerla con café. Ella pidió hojas, sellos, timbres. Se los dieron. Revisó lote por lote. En una carpeta aparte, de esas que no se ofrecen de inicio, encontró un recibo con firma del notario por honorarios extraordinarios, pagado en efectivo por alguien que se identificaba como R. No había apellido. El corazón de Valeria dio un golpe seco. Recordó a Rogelio, su padrastro, el que nunca fue familia y siempre fue deuda, el que la buscaba solo cuando necesitaba dinero. La R coincidía con demasiadas cosas. Guardó fotos de todo, respiró hondo, sonrió al asistente y se fue como si nada. Al salir escribió a Emiliano: «Necesito hablar contigo mañana en el rancho». Él respondió: «Ahí estaré». Fue la primera vez en semanas que se tuteaban sin formalidad dolida. En el rancho, Valeria recorrió la casa con otra mirada. Tocó los lomos de los libros del abuelo uno por uno, hasta que un misal se atoró. Dentro había una carta, escrita a mano, con la letra firme de don Julián: «Hija, si lees esto, ya no estoy. Quise protegerte de un hombre que se te acerca por interés. Puede llamarse Rogelio o puede cambiar de cara. El notario sabe. No dejes que te quiten lo que trabajé. Si dudas de alguien, pídele que firme su renuncia a la herencia. El que te quiere se quedará igual». La carta no mencionaba a Emiliano. Mencionaba un método: pedir una renuncia. Valeria sintió una punzada. ¿Había pedido don Julián a Emiliano algo así? ¿Lo había hecho? Guardó la carta con el anillo. La palabra renuncia prendió un foco que todavía no mostraba la habitación entera. Rogelio apareció 2 días después del funeral, con una chamarra de piel vieja y la sonrisa de siempre, esa que no llegaba a los ojos. «Vengo a ver cómo estás», dijo, plantándose en la sala, «y a ofrecer ayuda con trámites. Esos testamentos son complicados». «Ya está resuelto», contestó Valeria seca. «¿Lo del tal Emiliano?» Rogelio chasqueó la lengua. «Tu abuelo fue sabio. Ese muchacho solo quería colgarse». Valeria apretó el anillo dentro del bolsillo. «Tú conoces al notario, ¿verdad?», preguntó. «A cualquiera que cuente en este pueblo», dijo Rogelio, inflando el pecho. No pidió dinero, pero dejó en el ambiente la sensación de factura. Al irse, Valeria revisó la puerta. Estaba inseguro, como si Rogelio hubiera entrado a una casa que le pertenecía. Esa misma tarde, Valeria mandó mensaje a Emiliano. A las 8, en la bodega. Emiliano llegó puntual, con el mismo cuidado de siempre para cerrar la puerta sin ruido. Traía una carpeta propia. «Junté lo que pude, facturas, arreglos, las veces que vine con tu abuelo al notario. Hay un hueco en las fechas», dijo. Valeria relató lo que había visto en la notaría: el recibo de honorarios extraordinarios pagado por R, la fotografía de su madre con el notario, la nota del abuelo. «Tenemos que apretarlo», dijo Emiliano. Si el notario cobraba por fuera, dejó rastro. Lo citaron por teléfono y, para sorpresa de ambos, aceptó verlos esa misma noche para aclarar cosas. Llegó nervioso. Miraba el reloj más que a ellos. «Hubo una aclaración tardía», admitió, en voz baja. «Una hoja que me dejaron de madrugada, con instrucciones para incluir una condición». «¿Quién la dejó?», preguntó Valeria. «Alguien que se hace llamar R», dijo, tragando saliva. «El dinero me llegó en efectivo». «Muéstrame el anexo», pidió ella. El notario sacó una hoja mal escaneada, con firmas que parecían copiadas. La cláusula decía lo que ellos ya sabían: que Valeria conservaría el rancho solo si cortaba toda relación con Emiliano. «Esto es falso», dijo Emiliano sin levantar la voz, pero con una seguridad que atravesó la mesa. El notario se sostuvo de la orilla. «Hay otro documento», confesó. «No sé si lo tienen. Una renuncia firmada por…» Cayó, como midiendo la bomba, «por el señor Emiliano R., meses antes de que su abuelo falleciera». El suelo cambió de inclinación. Valeria miró a Emiliano. Él apretó la mandíbula. «Yo firmé algo», admitió.
No sabía que lo usarían así. Salieron a la noche del pueblo como si el aire pudiera lavarlos. Valeria no gritó. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó no con enojo, sino con cansancio. Porque no era mío decirlo sin permiso de tu abuelo, respondió Emiliano. Me pidió que firmara para que nadie dudara de mis intenciones. Lo hice convencido. ¿Y después? Después no supe cómo meter esa verdad sin que pareciera defensa. Esperaba que el notario actuara limpio. La explicación no apagó la herida, pero le dio contorno. La renuncia existía. Era prueba de algo bueno usada para algo malo. Si tu renuncia es real, el anexo es innecesario, dijo Valeria. ¿Quién se beneficia de que parezcas un peligro? Rogelio, dijeron los dos al mismo tiempo. Buscaron al padre del pueblo, viejo amigo de don Julián. Si alguien guardaba copias, era él. El archivo parroquial olía a cera y a humedad. El padre sacó una caja de lata. Dentro, un sobre sellado con lacre. Tu abuelo me pidió que resguardara esto por si las moscas modernas, dijo con ironía suave. Abrieron el sobre. El testamento tenía otra redacción en la cláusula discutida. Valeria conservará el rancho si lo mantiene libre de deudas y a salvo de extorsión. Cualquier interferencia por lucro será causal de denuncia. Nada de prohibir a Emiliano, nada de romper relaciones. El documento estaba fechado y firmado, con 2 testigos del pueblo. Esto vale, dijo el padre. Tal vez no evita pelea, pero vale. Valeria fotografió todo y se llevó copias. El anexo del notario es posterior y sospechoso, concluyó Emiliano. Y mi renuncia mal usada fue el pretexto perfecto. Ya tenían piezas. Faltaba el cierre. De regreso al rancho, en la cocina con luz amarilla, Emiliano puso su carpeta sobre la mesa. Debería habértelo dicho desde el principio, confesó. Tu abuelo me pidió que firmara una renuncia total y anticipada a cualquier beneficio de tu herencia. Para que quede claro, dijo. Lo hice sin dudar. Él se quedó tranquilo. Valeria apretó el anillo con el pulgar. No lloró. Entonces el testamento que te traicionó usó tu propia renuncia como cuchillo, dijo sin dramatismo, solo juntando las piezas. Sí, con mi firma, alguien pudo construir una historia. Este tipo ya sabía del dinero y se cubrió. En realidad, fue al revés. La palabra traición se sintió menos como un golpe y más como una operación quirúrgica, precisa, fría. Vamos a voltearla, dijo Valeria. Si tu renuncia existe, demuestra que no buscabas nada. Y el segundo testamento demuestra que la condición verdadera era protegerme de extorsión. Y de Rogelio, añadió Emiliano. Y de Rogelio, repitió ella, como quien cierra un nudo. Citaron a Rogelio en la sala del rancho, a media tarde, para repartir cosas de la casa. Llegó con seguridad de dueño, con perfume que quería tapar el sudor. Vamos a hacerlo rápido, dijo, palmoteando. El notario ya me explicó cómo están las cosas. A mí también, replicó Valeria, y puso sobre la mesa la copia parroquial, la carta del abuelo y el audio del notario admitiendo el anexo. Rogelio palideció y luego sonrió con descaro. ¿Y qué? Un papel no mata otro papel. Este sí, dijo Emiliano, mostrando su renuncia firmada y notariada meses antes. Yo no quiero ni quise nada. El único que cobra 2 veces eres tú. Hay una denuncia lista, añadió Valeria. Pagar para alterar un testamento es delito. Rogelio intentó hacerse el ofendido, pero le tembló la comisura de la boca. Buscó su teléfono, luego lo guardó. Podemos arreglarlo, balbuceó. Quiten al chavo del medio y ya. El chavo se queda donde yo lo elija, dijo Valeria. La condición verdadera era proteger el rancho de extorsión. Extorsión eres tú. La patrulla tardó minutos que parecieron años. El notario, avisado por su conciencia o por su miedo, llegó para colaborar, declaró, entregó el anexo falso, nombró a Rogelio como quien pagó. Cuando se lo llevaron, Rogelio dejó una frase colgando. Todos quieren algo. Yo también, dijo Valeria. Quiero paz. Y supo que esa vez sí iba a tenerla. El juez, semanas después, validó el testamento resguardado en la parroquia y anuló la cláusula espuria. La resolución, leída en voz plana, sonó a campanadas. Valeria conservó el rancho sin condiciones que la ataran a la soledad. Emiliano no pidió nada, no firmó nada nuevo, no reclamó nada. Se quedó, sí, pero por elección. Pintó la cerca, arregló el molino,
Enseñó a 2 chicos del pueblo a soldar. Una mañana, Valeria cocinó pan y café de olla. Llamó a los perros. Abrió las ventanas. «Quédate», dijo mirando a Emiliano. «No por el rancho, por nosotros. Me quedo si me eliges todos los días», respondió él con esa forma suya de hablar claro. El viento movió los nogales. 2 nubes se persiguieron sobre la loma. Valeria apretó la mano de Emiliano y no soltó. «Confío», dijo por segunda vez, ya sin nudos. No hicieron fiesta. No hubo discursos. Hubo tierra bajo las uñas y orden en los estantes. Hubo listas pegadas en la puerta del refrigerador y visitas al pueblo sin prisa. Hubo espacio para el recuerdo de don Julián sin que doliera como antes. Cada tarde, al cerrar la reja, Valeria miraba el horizonte y repetía bajito una verdad simple. El amor no necesita herencias, necesita valentía. La suya había florecido, por fin, en la tierra que su abuelo cuidó y en la calma que Emiliano trajo. Y si alguna vez el miedo quiso colarse por la rendija de la puerta, se topó con algo más fuerte. Un «voy contigo» que seguía cumpliéndose. Un anillo sin joyería que guardaba historia. Un testamento en orden. Una vida que por fin se sentía derecho. La casa quedó en silencio amable. Los perros roncaron. Afuera, el viento volvió a mover las hojas. Y por dentro, todo estaba en su lugar. La brisa hacía honor a su nombre. Y ellos, sin alardes, siguieron adelante. Epílogo. La brisa después de la tormenta. El rancho amanecía distinto desde que los papeles quedaron limpios. No era solo la tranquilidad de saber que ya no habría sobresaltos legales, ni llamadas nocturnas, ni rumores venenosos en la tienda del pueblo. Era algo más sencillo. El silencio tenía un color claro, como si la luz entrara mejor por las ventanas recién lavadas, como si los marcos de madera agradecieran cada capa de aceite, como si el polvo entendiera que ya no tenía permiso de quedarse donde quisiera. Valeria se despertaba antes del sol, encendía el fogón sin prisa y dejaba que el café de olla se cociera poco a poco, vigilando el hervor con una mano en la cintura y la otra en la jarra. Emiliano llegaba desde el corral con pasos largos, los pantalones manchados de tierra fresca, el respeto de quien no le habla fuerte al amanecer. Se miraban sin discurso y el día empezaba. Durante las primeras semanas después del fallo del juez, todo fue orden. Volvieron a numerar cajas, a etiquetar herrajes, a limpiar herramientas. Emiliano acomodó en una pared del taller una hilera de clavos, cada uno con su función, los pequeños para alambre, los medianos para cercas, los largos para las vigas que aún podían rescatarse. Valeria hacía listas en hojas rehusadas, la letra redonda, firme, y, cuando terminaba una tarea, la tachaba con un trazo entero, como para recordar que cada línea era un paso, no una meta. El rancho mismo, con sus árboles altos y su pozo de cadena, parecía agradecido. Las gallinas engordaron, el huerto dejó de dar tomates tristes, y las noches volvieron a oler a tierra mojada en lugar de tensión. El pueblo que al principio se había partido en opiniones. Qué bueno que la muchacha se libró del vividor, pues a mí ese muchacho siempre me saludó bien. Fue acomodándose como se acomodan las piedras en el cauce después de una crecida. El padre, testigo del testamento resguardado, pasaba de vez en cuando a tomar café y a contar historias que no pedían aplauso. La vecina que ayudó en la enfermedad de don Julián se quedaba a veces en la tarde, hilando silencios y anécdotas que solo se entienden cuando hay confianza. Del caso de Rogelio se hablaba poco. Estaba abierto. Seguía su camino. Del notario se hablaba aún menos. Había renunciado a su plaza y daba clases de ética, ironía o intento de remiendo en una escuela de derecho en la ciudad. No pidieron venganza, se bastaron con justicia. Había, sin embargo, otra cosa que organizar: la confianza entre Valeria y Emiliano, esa que había sido puesta a prueba no por gritos, sino por papeles con sellos. La primera noche sin pendientes legales, cuando el cielo tenía el brillo de las cosas limpias, se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina. Valeria llevó 2 tazas. Emiliano llevó el silencio que sabe esperar. Ella no empezó por reproches. Preguntó por orígenes. «¿Desde cuándo te enseñaron a no decir «te necesito?», dijo, con suavidad. Emiliano jugueteó con el asa de la taza. «Desde la primera vez que no había a quien decírselo», respondió.
Y luego se te hace costumbre. Crees que así duele menos. Duele igual, dijo Valeria, solo que se tarda más en sanar. No hablaron de promesas grandes. Decidieron cosas pequeñas que, sumadas, se vuelven grandes. Avisarse si algún miedo despierta. No esconder papeles para después. Llevar juntos el cuaderno del rancho. Firmar como equipo cuando hubiera que firmar. Aceptar ayuda sin sentir deuda. Pedir perdón cuando el orgullo quisiera ganar. Solo eso, y sin jurarlo ante nadie. La vida es una serie de repeticiones. Al repetir ciertas cosas con cuidado, se vuelven carácter. Llegó la temporada de secas. La tierra se puso dura como hueso, y el agua del pozo bajó un palmo. Emiliano propuso hacer una zanja de infiltración en la loma, para que las lluvias del verano no se perdieran cuesta abajo. Valeria dibujó un plano sencillo en hojas de estraza, con flechas y notas para no olvidarse, piedras medianas aquí, raíces viejas, no cortar, dejar paso a las hormigas. Involucraron a muchachos del pueblo, esos que siempre están a 2 decisiones de perderse o de encontrarse. Les pagaron con dinero, sí, pero también con algo que vale más: paciencia, técnica, mirada. 2 de esos muchachos, Javier y Toño, aprendieron a soldar con Emiliano. Otros 2, Yolanda y Crispín, aprendieron a sembrar con Valeria usando el truco del abono que don Julián les dejó en una receta: cáscaras, estiércol y observación. El rancho volvió a ser escuela sin pizarrón. Una tarde, cuando el calor apretaba y la zanja iba por la mitad, apareció una camioneta con placas de la ciudad. De ella bajó el notario, delgadísimo, sin corbata, con un sobre en la mano y un gesto que no era de soberbia ni de derrota, era de vergüenza. Pidió hablar, no en privado, sino frente a quien estuviera. Valeria dejó el trabajo. Emiliano limpió las manos con un trapo. Los muchachos se acercaron en silencio. «No vine a defenderme», dijo el notario. «Vine a decir lo que no supe decir a tiempo. El anexo fue falso. Mi firma, comprada. Cobré 2 veces, dinero y miedo. Me sostuve en un lugar alto hasta que me caí solo. No espero perdón, solo quería traer esto». Del sobre sacó la renuncia original de Emiliano, con un sello de entrada que probaba su fecha. Era una copia fiel, certificada, la que había desaparecido del expediente después de la muerte de don Julián. También entregó un escrito donde reconocía su falta y explicaba, con nombres y tiempos, cómo había entrado el sobre sucio de Rogelio a su oficina. Valeria recibió los papeles sin temblor. No le gustaban las escenas, tampoco los discursos. «Gracias», dijo. «Haremos que esto llegue a donde tenga que llegar, y usted haga que su vida cambie de verdad. La mía no necesita su culpa. Necesita que usted no vuelva a hacer daño». El notario bajó la cabeza como quien encuentra, tarde, una forma de respeto. No pidieron más. Los muchachos volvieron a la zanja con una energía rara, de esas que combinan rabia y alivio. Emiliano, ya de noche, guardó la copia de su renuncia en la caja fuerte hospitalaria de don Julián, la de metal verde con flor dorada, como si guardara un corazón que por fin late en compás. Los días siguieron con quehaceres: arreglar cercas, revisar el molino, cambiar tejas. Valeria empezó a escribir un cuaderno con historias de su abuelo, no las grandes, sino las chiquitas que se pierden si nadie las cuenta. Cómo distinguir nubes que sí traen agua. La manera de saludar al vecino que te cae mal sin volverte su enemigo. Nunca vender nogales viejos solo porque no dan fruto, dan sombra. Escribir era una forma de agradecer. A veces se lo leía a Emiliano mientras él lijaba una tabla. Otras veces lo leía sola para escucharse mejor. Se habló en la mesa con cálculo y ternura, de deudas contraídas por la enfermedad, de plazos, de lo necesario para que el rancho fuera negocio y no altar del recuerdo. Decidieron no crecer por crecer. Preferían 2 vacas sanas que 10 flacas. Preferían vender huevo al pueblo antes que prometer cajas a un supermercado que no conoce nombres. Decidieron sobre todo que el rancho no sería museo ni cárcel, sería casa. Una noche de viento alto con los perros inquietos prendieron la radio de pilas. Anunciaron un incendio en la sierra cercana, alimentado por rastrojos secos y descuido. El aire olía a madera quemada. Emiliano no esperó instrucciones. Subió al tanque, revisó niveles, bajó mangueras, organizó cubetas. Valeria llamó a los vecinos, abrió el portón,
Acomodó en la troje herramientas cortas y una mesa con agua y pan. El fuego no llegó al rancho, pero la luz anaranjada se vio en el horizonte como un recuerdo feo. La noche siguiente, hicieron una guardia corta. No hablaron del miedo como de un monstruo. Lo trataron como lo que es, un aviso. A la semana, con los muchachos, limpiaron perímetros, retiraron hojarasca, podaron ramas bajas. Prevención, escribió Valeria al margen del cuaderno, y subrayó 2 veces. Hubo otras tardes de amenaza menos visibles. Una oferta de comprar el terreno a precio de oportunidad por parte de un hombre trajeado que llegó con sonrisa pulida y un catálogo de promesas. Se haría un fraccionamiento con plusvalía garantizada, dijo, como si las palabras largas fueran llaves. Emiliano ofreció café. La cortesía también es defensa, y lo escuchó sin interrumpir. Valeria preguntó una sola cosa: ¿qué pasaría con los nogales? El hombre contestó con una risa que no sabía de árboles. Entonces Valeria dijo que no, sin alzar la voz, sin largos argumentos. Dijo que no y el hombre no supo dónde colocar su folder brillante. A veces cuidar un lugar es saber decir esa palabra sin temblar. Mientras el calendario caminaba hacia las lluvias, el rancho se volvió punto de encuentro. Venían vecinas a intercambiar semillas. Venía el maestro del pueblo a pedir un espacio para una feria de lectura. Venía la enfermera con vacunas y chistes malos. Emiliano instaló un techito de lámina transparente sobre la parte lateral de la casa para hacer ahí un taller abierto. Con tablas recicladas fabricó bancos largos y con una puerta vieja construyó una mesa amplia donde cabían planos, tornillos y tortillas. Valeria colgó en la pared una cartulina con 3 frases: cuidar, aprender, compartir. Parecían de curso barato, pero para ellos eran norte. No hacía falta nada más. Un domingo, antes de que el sol se pusiera violento, llegó al portón una mujer con un niño de la mano. Traían polvo hasta en las pestañas. Ella pidió agua. Él, con ojos enormes, miraba todo como si el mundo hubiera cambiado de tamaño. Dijo llamarse Teresa, que se fue un día con un hombre que prometía ciudad y encontró puertas cerradas, que volvía al pueblo porque la vergüenza pesa menos que la necesidad. Valeria los pasó a la cocina. No pidió currículum. Les ofreció tiempo y comida. El niño, que se llamaba León, aprendió a distinguir los pollitos por color. Teresa, a cosechar sin romper raíz. No se quedaron a vivir, nadie les pidió que lo hicieran, pero volvieron cada semana con un ritmo que la vida agradece. No hay proyecto comunitario, hay personas que se encuentran. Eso basta. En las noches de agosto, cuando las ranas cantan como si ensayaran, Valeria y Emiliano hicieron algo nuevo. Se contaron lo que no había cabido antes. Él habló de una casa en la ciudad con paredes que escuchaban demasiado, de trabajos donde la palabra jefe era sinónimo de miedo, de una ocasión en que se fue porque nadie lo detuvo. Ella, de su madre que sonreía para tapar el cansancio, de un amor joven que fue espejismo, de lo difícil que es volver a confiar cuando el peligro llega con traje o con compasión fingida. No buscaron lecciones, buscaron entendimiento. Y aunque no se dijeron para siempre, porque esas 2 palabras han topado demasiadas veces con la realidad, empezaron a decir mañana con naturalidad. No lo juraron en una iglesia, ni lo anunciaron en una red social, lo sostuvieron con gestos. Emiliano, que siempre tuvo la tentación de arreglar todo con herramientas, aprendió a arreglar con palabras. Un día le dijo a Valeria: me dio miedo que me vieras como un problema. Ella no lo interrumpió. Dejó que el miedo se nombrara completo. Otro día, fue Valeria quien dijo: no sé cómo pedir que me abraces cuando me siento fuerte. Y se rieron por la paradoja que no lo es. Hay abrazos que acompañan la fuerza, no solo consuelan la debilidad. Con el tiempo, el anillo sencillo volvió a su cajita de tela no porque ya no significara, sino porque había cumplido. Ya no necesitaban tocarlo para recordar. Hubo también conversaciones de dinero que no suelen caber en las historias porque se piensa que arruinan el romance. Aquí no lo arruinaron, lo acomodaron. Llevaron una contabilidad simple: entradas, salidas, apartados. Decidieron un fondo para emergencias y otro para compartir. Cada vez que el rancho daba un poco más, ese compartir se transformaba en algo tangible. Libros para la escuelita, diésel para la ambulancia,
pintura para el kiosco. Nunca a costa de su propia estabilidad, siempre desde lo que la tierra les daba con constancia. Valeria repetía una frase del abuelo: lo importante no es lo que entra, sino lo que no se fuga. Así, sin recetas milagrosas, el juicio contra Rogelio siguió su curso sin pedirles protagonismo. De vez en cuando llegaba un oficio, una citación como testigos, una actualización con firma en tinta azul. No hicieron del proceso un eje de sus días. Cuando los llamaron, acudieron. Cuando pidieron papeles, enviaron copias. Cuando tocaron el tema en la sobremesa, fue con la distancia que da haber entendido que la justicia no repara sola, pero ayuda a que ya no se rompa más. Si alguna noche el rencor intentó acampar, Valeria abrió la puerta de la memoria hacia otro paisaje, las manos de su abuelo enseñándole a cortar pan sin lastimar la miga, los ojos de Emiliano mirándola con calma la noche de la tormenta. No hay rencor que pueda con dos recuerdos buenos sostenidos a tiempo. Las estaciones siguieron su ronda. En otoño, las hojas de los nogales cayeron como cartas que ya se leyeron. En invierno, una helada dejó los pastos blancos, y la mañana traía ese olor a metal que solo aparece cuando el frío es honesto. En primavera, el huerto explotó en verdes nuevos, y las abejas prefirieron el romero al alboroto. En verano, el agua volvió a llenar el pozo hasta el borde, y la zanja de infiltración se mostró sabia. El terreno, sediento meses atrás, retuvo agua como una esponja vieja que no se rinde. Hubo visitas nuevas y visitas que dejaron de venir. Gente que se había acercado por curiosidad y descubrió que en el rancho no había espectáculo, sino trabajo. Gente que se había acercado por chisme y encontró silencio. Gente que se acercó por necesidad y encontró lugar. Entre esas visitas, un día llegó una maestra de la ciudad, joven, de lentes grandes, que había leído en un periódico local un recuadro mínimo: Rancho La Brisa, taller de herramientas y lectura. Les propuso coordinar clubes de lectura con adolescentes del pueblo, usando libros que no hicieran sentir culpa, sino hambre de entender. El primer encuentro fue debajo del tejabán, con sillas prestadas y moscos curiosos. Leían en voz alta, se detenían cuando una frase mordía, subrayaban con lápiz. Emiliano, que decía no ser hombre de libros, escuchaba de reojo y a veces soltaba preguntas más sinceras que técnicas. Valeria, que siempre había leído, aprendía a escuchar lecturas que se parecen más a confesiones que a exámenes. Una tarde, mientras acomodaban cajas de herramientas, Emiliano se detuvo en seco frente a una de las paredes del taller. Vio una grieta fina que bajaba hasta la orilla. No era profunda, pero sí nueva. Llamó a Valeria, corrió la mesa, golpeó con los nudillos, midió. Era, dijeron, un aviso. Se pusieron manos a la obra, apuntalaron con un poste, mezclaron cal con arena y agua, dejaron que la mezcla respirara antes de cubrir la herida. Mientras la cal asentaba, Valeria comentó: así se sienten a veces las cosas. No se ve el daño, pero si pones el oído, escuchas el hueco, y lo sanas antes de que se haga boquete, completó Emiliano. No necesitaban metáforas, pero la pared insistió en dárselas. A veces, después del trabajo, iban al río. No era un río grande, un hilo de agua que se obstinaba en seguir. Se sentaban en una piedra lisa. Emiliano metía los pies, Valeria dejaba que el agua le acariciara los tobillos. Hablaban de nada y de todo. Una vez, Valeria preguntó qué le gustaría aprender que todavía no supiera. Emiliano, que había aprendido a soldar, a plomar, a levantar paredes, respondió sin pensar: a bailar mejor. Se rieron. Una semana después, en el salón ejidal, hubo un baile. El grupo tocó cumbias viejitas y norteñas de radio. Emiliano pidió la primera pieza, la segunda y la cuarta. Se equivocó, se pisaron, volvieron a empezar. Nadie se burló porque todos estaban ocupados pasándola bien. La maestra de lentes grandes también bailó, y Javier, el muchacho de manos largas, la sacó con una seguridad recién nacida. No es que bailar cambie la historia, pero ayuda a que el cuerpo recuerde que está vivo. El día que llovió fuerte después de un mes seco, el rancho celebró sin decirlo. Las primeras gotas olieron a polvo despertando. Valeria abrió ventanas. Emiliano soltó un «ah» que le nació desde los talones. Los perros corrieron como locos,
La gallina vieja se escondió bajo la mesa de trabajo. Los muchachos se quedaron viendo la zanja como se mira a un amigo que regresa. El agua entró, no arrasó, hizo lo que tenía que hacer. Esa noche, con el tejado golpeando la música de la lluvia, Valeria le dijo a Emiliano: ¿te acuerdas cuando la tormenta nos encontró sin luz? Sí, dijo él. Y ahora la tormenta encuentra luz en todos lados. No era una frase para enmarcar, era un hecho simple. Habían aprendido a tener lámparas cargadas, velas listas, cerillos secos, pero también algo más importante: saber a quién llamar, saber cómo pedir ayuda, saber que pedir ayuda no apaga la dignidad, la enciende. La lista pegada en el refrigerador ahora tenía, además de medicinas y herramientas, un apartado que decía nombres de gente que sostiene: Padre Anselmo, Doña Vero, Enfermera Marta, Maestra Irene, Javier y Toño, Teresa, Crispín. En una esquina, con letra chiquita, nosotros. A finales de año, decidieron cerrar un ciclo con un gesto que parecía pequeño: ir al panteón de madrugada el Día de Muertos con pan y café. No llevaron banda ni mariachis, llevaron silencio y memoria. Pusieron en la tumba de don Julián una taza de barro con café de olla, un pedazo de pan con azúcar gruesa, una ramita de romero. Valeria le habló en voz baja, no para contarle lo que ya sabía, sino para agradecerle lo que solo ahora entendía: que la confianza no se regala ni se obliga, se construye con herramientas que no se ven. Emiliano, que no era de rezos, se quedó de pie un rato, mirando la piedra, como quien reconoce la sombra que le dio forma al propio cuerpo. Al salir, el cielo estaba gris claro, de esos que prometen sol. Caminaron de la mano sin apuro. Hubo, claro, días malos. Un ternero enfermo que no respondió al suero. Una discusión chica que quiso hacerse grande por cansancio. Cuando la lechada se cortó y el horno no quiso prender. Un papel municipal con un sello mal puesto que obligó a 2 idas a la cabecera. Pero esos días, en lugar de ser argumento para decir: «¿Ves? La vida no quiere», se volvieron prueba de que estaban vivos de veras. «Si no duele, no está creciendo», dijo una vez doña Vero mientras destapaba una cazuela. Y aunque la frase arrancada podría sonar a consigna de calendario, en esa cocina olía a sabiduría de humo y cebolla. El rancho aprendió nuevas rutinas sin perder las antiguas. Los domingos, si no llovía, se comía en el patio bajo la sombra oblicua de las 4 de la tarde. Al centro de la mesa, una jarra con agua fría y rodajas de limón. Alrededor, lo que hubiera: frijoles, tortillas calientes, queso fresco, una salsa que a veces salía más brava que de costumbre. Los lunes eran de cuentas, los martes, de taller. Los miércoles, Valeria reservaba un par de horas para escribir sin interrupciones, y Emiliano hacía silencio a propósito, no por obligación. Aprendió a no llenar con arreglo lo que pide espacio. Los jueves eran de visitar a la vecina que no puede salir, limpiar su patio, reparar una silla. Los viernes, si había suerte, se estrenaba un libro en el taller. Los sábados, si sobraba energía, subían la loma que da al mirador y veían el pueblo desde arriba, el rancho al centro, la carretera como una vena. Decían poco. El aire dice bastante cuando uno se queda callado. El asunto del futuro, esa palabra que a veces agobia por su tamaño, lo fueron haciendo con tramos cortos. Hablaron de hijos sin prisa ni cronómetro. Hablaron de envejecer sin miedo a cambiar de fuerza. Hablaron de la posibilidad de que un día alguno quisiera estudiar algo en la ciudad: arquitectura de tierra, administración de nada que huela a banco, pedagogía de manos. Hablaron también de las puertas que se dejan abiertas para entrar y salir. Se prometieron no usar el rancho como excusa para no enfrentarse a nada, y tampoco usar la ciudad como pretexto para huir del trabajo. No buscaron un equilibrio perfecto, porque eso se parece demasiado a una foto. Buscaron un ritmo, y lo fueron encontrando. Con el tiempo el nombre de Rogelio dejó de ser pronunciado, no por cobardía, sino porque a las palabras hay que dejarlas descansar para que pierdan filo. Si alguna vez el pasado quiso mandar, lo sentaron a la mesa como se sienta a un invitado difícil. Le ofrecen agua, no le dan la cabecera, se le escucha lo indispensable, se le acompaña a la puerta a la hora correcta, la carta del abuelo, la renuncia de Emiliano, la copia del testamento verdadero,
Quedaron guardados en la caja verde junto a otros papeles importantes, actas, certificados, recibos. Revisaban la caja 2 veces al año, como quien revisa botiquín. Saber dónde están las cosas es una forma de cuidarse. Una tarde, Teresa regresó con León a dejar un paquetito envuelto en papel de estraza. Era una libreta. En la portada, con plumón, el niño había dibujado el rancho, la casa, 3 árboles, 2 personas y un perro que parecía caballo. Adentro, hojas con letras enormes. Gracias por el agua, gracias por el pan, gracias por enseñarme a clavar. Valeria acarició el dibujo con cuidado, como si las letras fueran animales pequeños. Emiliano, que no se le daban los discursos, dijo: «Gracias a ustedes por volver». No hubo más. Guardaron la libreta en un estante que fueron llenando de regalos que no se compran. Una piedra lisa, una pluma de cuervo, una cuchara tallada por Crispín, una foto borrosa de la primera feria de lectura. A veces Valeria pensaba en la frase que cerraba el capítulo más duro de su historia. Él la convenció de confiar en él, pero un testamento lo traicionó. Se repetía las palabras para ver si seguían siendo suyas. Convencer ya no le gustaba. Prefería merecer, prefería sostener, y testamento, que había sido piedra, ahora era papel guardado. Lo que de veras sostiene no son las cláusulas, es la disposición de no usar al otro como herramienta. Se ha dicho 1000 veces, aquí se vivió. En una esquina del patio, Valeria plantó un esqueje de romero el día que se cumplió 1 año del fallo del juez. Lo regó con agua de la jarra y con una gota de café. Emiliano bromeó con que todo lo quería convertir en ritual. Ella le dijo que los rituales no son actos mágicos, sino formas de recordar. Meses después, el romero se volvió arbusto y desprendía un olor que espantaba moscos y traía memoria. Cuando cortaba ramas para la cocina, Valeria pensaba en las cosas que crecen despacio y por eso se quedan. El rancho, como cualquier lugar vivo, siguió cambiando sin convertirse en otra cosa. Construyeron un gallinero nuevo con madera tratada, dejaron el viejo como sombra para los perros. Sembraron calabaza entre los maizales, porque así lo había enseñado un campesino de más arriba. Hicieron un estanquito pequeño con piedras y plástico grueso para juntar agua de lluvia y dar de beber a las aves. Pintaron las ventanas de azul, porque una niña dijo que el azul hace que la casa respire mejor. No discutieron con la ciencia de las niñas. Las cosas pequeñas sostienen la casa grande. Si a alguien le interesara saber cómo termina la historia, esta sería una respuesta honesta. No termina. La vida no se cierra como un libro que se guarda en el buró. Se sigue. La traición del papel dio paso a los trabajos de las manos. La desconfianza aprendida se dio paso a la confianza merecida. El dolor dejó de mandar y se volvió recuerdo útil. No fue por un gesto heroico, ni por una frase brillante. Fue por la repetición paciente de actos que parecen chicos. Lavar, ajustar, preguntar, agradecer, decir no, decir sí, decir me equivoqué, decir me dio miedo, y aquí sigo. En la última tarde que cabe en estas páginas, el cielo se puso del color de las mandarinas maduras. Valeria salió al patio con 2 tazas. Emiliano colgaba una lámpara nueva bajo el tejabán. Ella le pasó una taza sin decir nada. Él bajó de la escalera, probó el café, miró el horizonte. En la reja apareció Javier con una herramienta vieja en la mano. ¿Esto todavía sirve?, preguntó. Emiliano la giró, la pesó, la miró contra la luz. Si le quitas el óxido y le cambias el mango. Sí, yo te ayudo, dijo Valeria. No era una alegoría, era el plan para esa tarde. Quitar óxido, cambiar mango, probar, guardar, y cuando anocheciera, encender la lámpara nueva, ver el taller brillando, escuchar a lo lejos a los grillos, cerrar el portón sin miedo y antes de dormir, poner en el cuaderno una línea más. Hoy otra vez la vida se sintió derecho.